Mucha atención, porque lo que acaba de revelar José Manuel Restrepo sobre su papel como vicepresidente en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella podría marcar el rumbo de la campaña presidencial. En una entrevista reciente, dejó claro que su llegada a la fórmula no fue producto de una negociación política tradicional, sino de una preocupación profunda por el futuro institucional del país. Restrepo aseguró que decidió entrar a la arena política cuando percibió riesgos para la economía, la seguridad y la estabilidad democrática de Colombia. Pero lo más llamativo es su visión del cargo: convertir la vicepresidencia en un verdadero puente entre Colombia y el mundo. Según explicó, su misión sería articular el equipo económico, tecnológico y diplomático para recuperar la confianza internacional, atraer inversión y diseñar un plan de crecimiento que saque al país de la crisis fiscal. Además, dejó claro cuáles serían las 3 prioridades inmediatas de un gobierno con Abelardo: rescatar el sistema de salud, estabilizar las finanzas públicas y enfrentar con firmeza el deterioro de la seguridad. Restrepo insiste en que no se trata de extremos ideológicos, sino de una propuesta pragmática que busca devolverle a Colombia la esperanza y proyectarla como un país milagro. Pues yo digo que sí, felicidades, felicidades, porque este es un momento en donde hay que estar feliz trabajando por este país y sacando adelante una nación que puede estar a puertas de un abismo significativo, y creo que es el momento para hacerlo. Doctor José Manuel, ¿por qué acepta esto? Esa es una pregunta que me han hecho varios de sus colegas, y yo la respuesta que tengo es genuina, de corazón. Yo no estaba ni aspirando a esto, ni preparando esto, ni pensando en esto. Pero cuando veo que hay un riesgo grande, como lo he visto hace algunos meses, de que terminemos en una destrucción de la institucionalidad, cuando veo una constituyente que propone, por ejemplo, acabar con la autonomía de la banca central, cuando veo una constituyente que insiste en acabar con los sectores de hidrocarburos y minería, cuando veo una constituyente también que propone, pues, romper esas instituciones que han sido fundamentales en la vida democrática de este país, pues está en riesgo mi país, mi nación, la de mis hijos, la de mis nietos. Y cuando uno tiene un liderazgo público, pues el liderazgo es para gastárselo. Si no nos gastamos en este momento el liderazgo, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿O vamos a dejar que el país simplemente cambie a otro escenario totalmente distinto, en donde el Estado lo controle todo y el sector privado ya no juega un papel relevante? No, yo me niego a creer que ese es el camino, y por eso preferí salir a la arena política a defender con ideas, con propuestas, con experiencia y con conocimiento los temas que el país necesita en este momento. Doctor José Manuel, tengo entendido que usted no conocía al doctor Abelardo de la Espriella, no había tenido mucho contacto con él anteriormente. No, la verdad, yo he dicho, me lo he encontrado en 4 oportunidades. Mire, la primera vez en una marcha por Miguel Uribe, donde simplemente lo saludé. Sí. La segunda vez me lo encontré en un evento académico, pues público, donde él presentaba sus ideas. Yo era participante. La tercera vez me lo encontré porque él me dijo, o a través de un contacto, me mandó la solicitud de que le hablara sobre los temas de economía. Y nos reunimos y le hablé de temas de economía, le hablé de temas de salud. Y al final de esa conversación, que fue muy corta, una media hora, me dijo: ¿por qué no me manda ideas de aquí en adelante de cosas que se le ocurran que son relevantes para el país? Tal vez le mandé 2 temas sobre juventud. Muchos candidatos me pedían más o menos lo mismo. Y la última fue antier, en Barranquilla, en su casa, que me invitó a cenar con su señora y con mi señora. Y allí, pues yo más o menos me olía que algo venía, pues porque finalmente mi nombre empezaba a aparecer por ahí en las redes sociales como por varios actores. Luego me preparé mentalmente por si esa era la solicitud. Y en esa conversación, en esa comida, él me cuenta toda su propuesta de gobierno, todo su plan de acción, quién era él, quién era su familia, qué es lo que estaba buscando. Me pregunta lo mismo y yo contesto, pues, esas preguntas, y al final me dice: ¿por qué no me acompaña como fórmula vicepresidencial? Entonces le dije: mire, yo creo que para poder acompañar esto hay que hacer esto, estos caminos. Y me dijo: esos son los caminos que yo quiero, hagámosle. Yo quiero que usted maneje esto también. Entonces nos pusimos de acuerdo, terminamos la comida, grabamos el video y él lo lanzó a las 6:30 de la mañana. Y aquí está. No fue una ambición personal. No fue una búsqueda de poder. No fue una candidatura que estuviera planeada desde hace meses. Según José Manuel Restrepo, su decisión de unirse a la campaña de Abelardo de la Espriella nació de algo muy distinto: una preocupación profunda por el rumbo que está tomando el país. No fue una invitación política cualquiera. Fue una conversación sobre el futuro de Colombia.
No fue una estrategia electoral fría, fue un diagnóstico compartido sobre los riesgos que enfrenta la nación. Y en medio de ese panorama apareció una idea que terminó inclinando la balanza. La visión de convertir a Colombia en un país milagro. Para Restrepo, ese concepto no era simplemente un eslogan, era la posibilidad de cambiar el tono del debate nacional. Pasar de la pelea constante a las soluciones, del pesimismo a la esperanza, de la confrontación a las propuestas concretas. No se trataba solo de acompañar a un candidato, sino de aportar experiencia para construir un proyecto de país. No era competir por protagonismo, era complementar liderazgo con ideas. Por eso, más que una alianza política tradicional, lo que terminó uniéndolo a la campaña de Abelardo de la Espriella fue una coincidencia de visión, la convicción de que Colombia todavía puede levantarse, crecer y recuperar la confianza en su futuro. Doctor José Manuel, ¿en qué es lo que lo convenció del plan de Abelardo de la Espriella para aceptar esa fórmula de vicepresidente? Mire, yo me convencí en el momento en que él dijo esta palabra. Mi plan de gobierno está centrado en la idea de hacer de Colombia un país milagro. Porque cuando él me explica qué significa ser un país milagro, en el fondo lo que él quería era construir una narrativa optimista sobre el futuro del país, que era perfectamente coherente con mi idea de el libro Al borde de la esperanza que acabo de publicar. Porque un país milagro es construir con esperanza. Y un poco el mensaje a los colombianos es dejemos la camorra ya, dejemos la peleadera, concentrémonos en las propuestas y en las soluciones, concentrémonos en lo que la clase media está pidiendo, que es educación, que es salud, que es vivienda, que es oportunidades laborales. Concentrémonos en lo que el campesinado está pidiendo, que es productividad, tecnología, financiamiento para hacer del campo un destino atractivo. Concentrémonos también en las problemáticas que están sufriendo muchos colombianos en el acceso a medicamentos, en los problemas del sistema de salud. Entonces, concentrado en eso y concentrado en las oportunidades que tiene Colombia, a mí me pareció convincente ese mensaje y dije, yo sí puedo ser un complemento de ideas y de propuestas porque las escribí, las acabo de escribir en el libro, las he pensado y las he mandado para este proyecto político donde claramente yo no tengo seguramente el carisma político que tiene Abelardo de la Espriella, pero por eso es el candidato a la presidencia, es él. Y él es capaz de conquistar una nación y yo soy capaz de ayudarle a seguir construyendo las ideas en beneficio del futuro del país. Doctor José Manuel, usted es un hombre muy respetado, es un hombre muy querido en el ambiente académico, en el ambiente económico. Le tocó sortear unos chicharrones muy duros en la administración anterior. Tuvimos varias conversaciones en la administración del presidente Iván Duque en radio sobre economía, sobre el COVID, sobre la situación económica. Usted finalmente, recuerdo muy bien que ante la ausencia de un ministro de Hacienda que hablara la persona que sorteaba esos temas económicos inicialmente desde la cartera de comercio y luego ya en propiedad era usted y lo hacía de la mejor manera tratando de llevar ese barco tan difícil que era Colombia en medio del COVID. Usted es un hombre de acción, a usted le ha tocado actuar en gobierno, le ha tocado ejecutar en gobierno, le ha tocado tomar determinaciones. Y el puesto de la presidencia, doctor José Manuel, no es un puesto de ejecución hasta ahora. Tal vez la excepción es cuando el presidente Santos utiliza a el doctor, el de Cambio Radical, a Germán Vargas Lleras, para que ejecuten otros ministerios. ¿Usted dónde va a ejecutar? Si es que va a ejecutar, ¿dónde está ese compromiso? ¿Dónde está la acción? Usted que es un hombre de acción. Lo que él me dice es, esta es la oportunidad para ligar los equipos económicos, los equipos de tecnología, los equipos energéticos, los equipos de Cancillería con el mundo. Entonces, yo cuando veo eso digo, esta es la lindísima oportunidad para pensar un país hacia el futuro. Primero, tenemos que solucionar rápidamente el problema del chicharrón que vamos a recibir en materia de las finanzas públicas. Entonces hay que ligar el equipo de Hacienda, el equipo económico de Colombia, con los actores internacionales, inversionistas, calificadoras de riesgo, Fondo Monetario Internacional. Y hay que estar bajo la conducción del vicepresidente, sentado con el equipo económico en Washington y en Nueva York, viendo a ver cómo presentamos ya el plan de recuperación del crecimiento y el plan de ajuste fiscal que necesita el país. Entonces, ligo a los sectores económicos con el mundo. Puedo ligar también, y creo que es una prioridad, a esos sectores del mundo de la Cancillería, con las oportunidades que va a haber en la nueva relación con los Estados Unidos. Hacer de la vicepresidencia el canal para que Colombia se convierta en el gran protagonista de la inversión en Venezuela, que sea la reinstauración de la democracia
hecha de la mano de Colombia y que ese sea el punto de partida para una nueva relación con los Estados Unidos. Entonces, ligo la Cancillería, lo ligo con el mundo. Ligo la Cancillería en los sectores de tecnología, con aquellos países que están trabajando en quinta revolución industrial. ¿Cómo podemos fortalecer capacidad en robótica, en inteligencia artificial, en Internet de las cosas? Ligo los sectores de energía con la transición energética, energías renovables. Ligo también al sector de comercio para aprovechar mejor el relacionamiento con Asia. ¿Por qué no avanzar en acuerdos de libre comercio con otros países, Japón, Indonesia y otros? Es un poco ir delineando la Colombia del futuro, la que nos tenemos que soñar hacia adelante, no seguir un poco en las discusiones del pasado, sino empezar a construir la Colombia del futuro. Y en ese orden de ideas, pues sí, seré puente con distintos actores a nivel internacional. Me está describiendo, nos está describiendo, doctor José Manuel, casi como un superministerio del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Comercio Exterior, de la Cancillería, de Mintic y Minminas. No sé si lo llamaría yo superministerio, pero sí el superministerio que logrará que Colombia en los temas locales se vuelva protagónico a nivel internacional y encuentre en lo internacional el mejor acompañamiento para que piense un poco más lejos. ¿Cuál cree usted debe ser la prioridad inmediata de un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella? ¿Cómo van a ser esos 100 primeros días? Mire, para llegar a los primeros 100 días hay que llegar ya con toda la batería de decretos, de proyectos de ley y actos legislativos. O sea, uno no puede llegar allá sin nada. Casi que la primera prioridad es sentarse a firmar todos los proyectos de ley, decretos y acuerdos y actos legislativos que se necesiten en el país. Pero en términos temáticos, yo digo que un primer gran asunto es la salud. Porque lo que no puede suceder es que sigamos en donde el 90% de los pacientes no tienen acceso a medicamento completo. No podemos seguir destruyendo servicios hospitalarios. Entonces, hay que disponer ya de los recursos de entrada que vamos a necesitar para que ese sector salga adelante. Porque es una crisis humanitaria. Lo de Kevin Acosta no puede volver a suceder. Segundo, hay que tener listo el plan de crecimiento y el plan de ajuste fiscal y el 9 de agosto yo estaré con el equipo económico de Hacienda, de Comercio, de Agricultura, de Infraestructura, en Washington y en Nueva York, dialogando con inversionistas y calificadoras de riesgo para tranquilizar los mercados y decirles, aquí llega un gobierno que va a ser respetuoso de la macroprudencia macroeconómica, que cree en el crecimiento, que cree en el valor del sector privado y que va a sacar este país adelante. Y creo también que hay que, en el marco de estos mismos primeros momentos, tener ya una apuesta de salida en materia de seguridad. Porque la extorsión ha crecido, los secuestros han crecido, el terrorismo ha crecido. Hay que tener una apuesta de fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública, dignificar también a la fuerza pública, darle garantías para que puedan actuar y simultáneamente una estrategia de lucha contra el narcotráfico, es decir, contra la producción de hoja de coca, porque esto no puede seguir el escenario que estamos viendo en este momento. Yo diría que ahí están como tres grandes componentes claves y críticos. La respuesta de José Manuel Restrepo fue clara. No habló de radicalismos, habló de equilibrio. No habló de imponer un modelo, habló de construir uno. Según él, la visión es simple pero firme, tanto Estado como sea necesario, y tanto sector privado como sea posible. No es un proyecto que busque excluir, es una propuesta que pretende integrar. No es una campaña que quiera hablarle solo a una élite. Es una iniciativa que asegura dirigirse también al ciudadano común, al comerciante, al campesino, al trabajador independiente. Y cuando la conversación entró en uno de los temas más sensibles del país, el proceso de paz y la JITAEP, la respuesta tampoco fue de ruptura absoluta, sino de condiciones claras. No se trata de hacer la paz por hacerla. No se trata de firmar acuerdos sin resultados. No se trata de repetir procesos que terminan en frustración. La postura que dejó ver Restrepo fue otra. Una paz que tenga verdad, una paz que tenga justicia, una paz que tenga reparación y una paz que garantice que la historia no se repita. Y si esas condiciones no existen, entonces, según su visión, el Estado debe actuar. Porque para ellos el problema no es la paz. El problema es una paz mal construida. No es el diálogo. Es el diálogo sin resultados. No es la negociación, es negociar sin autoridad. Al final, lo que quedó sobre la mesa fue una idea central, que la vicepresidencia no sería una figura decorativa, sino una especie de puente. Un puente entre Colombia y el mundo, entre la economía y la inversión internacional, entre la tecnología del futuro y el desarrollo del país. No sería quedarse en el protocolo, sería participar en las decisiones.
no sería limitarse al cargo. Sería impulsar una estrategia. No sería acompañar desde atrás. Sería ayudar a construir desde adelante. Y ahí aparece la conclusión de toda esta conversación. Lo que está intentando presentar esta fórmula presidencial es una combinación. Liderazgo político por un lado y experiencia económica por el otro. Un candidato que busca conectar con la gente y un vicepresidente que pretende diseñar el camino técnico. Esa es la apuesta. Ahora, la pregunta queda abierta para los colombianos. ¿Será suficiente esta combinación para convencer al país? Porque al final, más allá de los discursos, las entrevistas y las promesas, será el voto ciudadano el que decida si esta fórmula llega a la Casa de Nariño o se queda en el camino. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que José Manuel Restrepo fue una buena elección como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella? ¿O piensas que la campaña necesitaba otro perfil? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este análisis, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video para que más personas puedan conocer lo que realmente está pasando en la política colombiana. Nos vemos en el próximo video.